Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy, 4 de mayo del 2021, les invito para que lean en su lectura diaria Hechos 16 del 1 al 15, Jueces capítulos 2 y 3 y Job 34. Hechos 16 del 1 al 15, Jueces 2 al 3 y Job 34. Les invito a que vayan a sus Biblias al capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, bueno, ya sabemos, previo a esto se había dado un concilio en Jerusalén, se habían establecido por el consejo de Jacob o de Jacobo o Santiago, eh, se habían establecido con unas direcciones de, de lo que se iba a, digámoslo así, a demandar a los nuevos convertidos. Y Pablo fue encomendado con Bernabé y otros discípulos como Silas para ir a llevar aquella carta que contenía las instrucciones para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Como yo les he mencionado, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra una narración dinámica, ¿sí? Cuando uno tiene la oportunidad de leer, digámoslo de corrido, el libro de los Hechos, pues tiene la oportunidad de experimentar una dinámica en la lectura y es una dinámica del Espíritu del Señor, es una dinámica donde fruto de una relación muy íntima, muy estrecha, constante y permanente de los miembros de la iglesia con el Espíritu del Señor, hay una dirección constante, hay una inclinación constante. El capítulo 16 nos presenta a Pablo y a Silas cuando llegan a la región de Licaonia y en la región de Licaonia tenemos ciudades como Derbe o Listra, perdón. Estas ciudades están ubicadas en la parte central de lo que hoy es Turquía, en aquella época conocido como Asia. Y dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre judío. Le recuerdo, para los judíos, quien determina si una persona es judía o no es la madre, porque se puede tener la certeza del vientre judío, pero no la certeza de quién es el padre. Entonces, para los judíos es judío quien viene de vientre judío, o sea que su raza, por decirlo de alguna manera, aunque ellos no son simplemente una raza, lo determina la mamá y no el papá. Así que Timoteo era judío, aunque su padre fuera griego. Y dice Pablo que los hermanos daban buen testimonio de él y estaba él con ellos y los acompañaba. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era judío. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, aquí vemos a Pablo con Silas y otros discípulos lo hacían en otras regiones, que era ir comunicando las instrucciones y la buena manera de convivir en comunidad, y así el Señor confirmaba en la fe y aumentaban en número cada día. Pero quiero que miremos los siguientes versículos porque eso es lo que les invito a que meditemos en esta mañana. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí me llama mucho la atención lo que es el papel que cumple el creyente, el cristiano, que debe cumplir la iglesia en todo momento. Y, y como hemos estado estudiamos el sábado en nuestro tiempo de intercesión. mm, Nosotros tenemos un llamado del Señor y tenemos una postura que asumir. Y la postura que debemos asumir es la postura que el Señor nos enseñó con su estilo de vida. Y era, ante todo, estar delante de Dios. La postura del cristiano es las rodillas dobladas y su corazón elevado al Señor. Y las rodillas dobladas y su corazón humillado y presente delante de Dios le va a dar la sabiduría, la fuerza, la capacidad y obviamente el poder de lo alto para tomar acciones efectivas, contundentes y que propendan para la gloria del Señor, pero también para la salvación de la humanidad. Nosotros pensamos y nos conmueve mucho las circunstancias que nos rodean en cada una de nuestras ciudades o nuestros países, pero en verdad, ¿cuál es la postura que debemos asumir? ¿Cuál es la idea, la mente que debemos tener? Hay muchas circunstancias que nos rodean y como les mencionaba, a nosotros nos tocó este momento histórico en medio de una pandemia y en medio de un inconformismo social por las injusticias que se dan, por el exceso de corrupción, de violencia, porque eh, el ser humano está dejando precisamente a un lado la esencia del ser humano. Se ha apartado del modelo del Señor. Nosotros fuimos creados a imagen del Señor y por ese diseño original teníamos unas capacidades de ser buenos, de ser bondadosos. Lastimosamente el pecado ha opacado, ha ocultado esa esencia, lo que nosotros somos. Nosotros somos en esencia, según la palabra de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, habilitados para actos de bondad. Pero ¿qué actos de bondad estamos asumiendo nosotros como iglesia en este momento? ¿Qué postura primero estamos asumiendo y cómo nos estamos comportando y dónde está nuestra mente y dónde está nuestro corazón? Y aquí vemos, y los versículos, entre los versículos 6 y 10, es admirable el fruto y el resultado de estar en comunión con el Señor, el fruto de engancharse de la mano del Señor, el fruto de someter cualquier situación y circunstancia al escrutinio de Dios, a la dirección del Señor. Y dice el versículo 6 que ellos tenían un plan, ellos tenían un derrotero, ellos tenían una dirección que seguramente habían determinado en el Concilio de Jerusalén cuando organizaron el ir a llevar las diferentes comunicaciones a las comunidades cristianas. Y dice el versículo 6 que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y aquí vemos algo bien contundente.
En el 6 el Espíritu les prohibió hablar en cierto lugar. Y en el 7 el Espíritu Santo no les permitió ir a cierto lugar. Y aquí se cumple lo que el Señor le decía a Pedro, cuando Pedro impetuosamente actuaba y en una de sus reacciones el Señor le dijo que otro lo iba a ceñir, que otro le iba a dar dirección, que otro lo iba a orientar y a dirigir. Ahora, yo quiero que se pregunte algo como cristiano. ¿Cuál es la acción efectiva, su acto de bondad? ¿Cuál es la postura que está asumiendo frente a todas las situaciones que vivimos? ¿Cuál es la postura que ha asumido frente a todo este proceso de pandemia? Llevamos un año viviendo esta situación. ¿Cuál ha sido la postura suya como creyente? ¿Cuáles han sido sus acciones, sus actos de bondad durante este año? Seguramente lo que, como le pasó a la iglesia cristiana y a todos los que profesan fe al inicio de esta pandemia, seguramente al principio hubo una inquietud, hubo como una sensación apocalíptica, entonces muchas personas volvieron a orar, volvieron a coger una Biblia. eh, Cuando había el pánico excesivo ante el desconocimiento, ante el desconocimiento de lo que se venía, hubo como un pequeño despertar en la fe de la iglesia y se incrementaron la búsqueda, personas empezaron a congregarse, digámoslo, aunque fuera a través de los medios virtuales, pero como que hubo un pequeño despertar. Pero con el pasar de los días, cuando pareciera que las cosas no eran tan graves en algunos casos, solo en aquellos que fueron tocados directamente, pues la iglesia empieza a bajar las manos. Empezamos a cuidarnos excesivamente de ir a las iglesias, de congregarnos, porque hay que cuidarse del virus, pero no importaba poner en riesgo la vida de, si era un tema de cuidado, de ir a reuniones, paseos, eh, a restaurantes, bueno, una cantidad de situaciones, pero ir a la iglesia sí era riesgoso. No era riesgoso compartir otros escenarios donde muchas veces habría licor, donde no habría medidas, donde no habría controles, pero ir a la iglesia sí era peligroso. Y lastimosamente el progreso de lo que está viendo la humanidad es que pareciera que cada vez es peor ante la injusticia, ante la inequidad, ante la corrupción y la violencia. El ser humano se va simplemente desbordando. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Cuál es el papel de nosotros como creyentes? El Espíritu Santo nos está ciñendo, el Espíritu Santo nos está prohibiendo o nos está impulsando, porque en el versículo 9, como vimos en el 6 y en el 7, que el Espíritu Santo prohibió y el Espíritu Santo no permitió algo, el versículo 9 y 10 nos muestra al Espíritu Santo, por el contrario, llamando e indicando de otra manera. Y dice que a Pablo se le mostró una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios tiene diferentes maneras de comunicarse, de revelarse, de dar a conocer sus propósitos. Es lícito, es válido, es bíblico que Dios hable a través de los sueños y lo confirmará para nosotros hoy a través de su palabra. En este caso, el Espíritu del Señor les dijo, pasen a Macedonia, ayuden a los de Macedonia. Y Pablo y sus compañeros entendieron y dijeron, Dios nos ha llamado para que anunciemos el Evangelio, para que demos buenas nuevas, para que llevemos la salvación a Macedonia. Ahora vuelvo y pregunto, y preguntémonos, ¿quién nos está ciñendo? ¿Quién es el que nos está dirigiendo? ¿Quién es el que nos está llevando a o prohibiendo ir a? ¿Cuál es la dirección, el camino que estamos asumiendo? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué es lo que está moviendo nuestro corazón y nuestra mente?
si hay angustia, terror, pavor, un miedo desmedido, estamos presos de las especulaciones, de la cantidad de información y desinformación, porque en medio de la confusión, lo que más caos va a generar es una mala, inadecuada y falsa comunicación. Todo tiene una intención. ¿Y nosotros qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién nos está dirigiendo? ¿Nos está dirigiendo nuestro corazón impulsivo? ¿Nos está dirigiendo el resentimiento? ¿Nos está dirigiendo traumas pasados que se despiertan, nos estimulan con ciertas situaciones presentes? ¿Nos está dirigiendo una red social? ¿Nos está dirigiendo una persona, una organización? ¿Quién nos está dirigiendo? ¿Quién nos está diciendo dónde estar, con quién estar, qué decir? ¿O nos está dirigiendo el Espíritu del Señor? ¿O nos está diciendo, este es tiempo de orar, de clamar, y es tiempo de tomar acciones que demuestren actos de bondad? ¿Qué actos de bondad estamos haciendo hoy? O por el contrario, como iglesia estamos contribuyendo a que se exacerben las emociones, a que se multiplique el pavor, el terror. Si usted se conecta al Espíritu del Señor, usted va a experimentar dirección. Usted va a saber cuándo caminar, cuándo quedarse quieto. Usted va a saber el momento oportuno para tomar acciones que glorifican a Dios y van a traer salvación. Este es el tiempo de clamar al Señor. Crónicas 7:14 habla de que si mi pueblo se humillare, ¿cuál pueblo? Sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Si el pueblo del Señor se arrepiente de sus malos caminos, se vuelven al Señor y dice, si clamaren a mí, habla el Señor y yo responderé, y hay una respuesta contundente: sanaré la tierra. Nuestra tierra necesita sanidad, y, y yo creo que tenemos que tomar esto muy en serio. Puede que, no sé si sus hijos, amigos estén en las calles de uno u otro lado, eh, defendiendo las instituciones, siguiendo órdenes, o simplemente desesperados ante la situación. Pero nosotros no podemos simplemente señalar, juzgar, criticar, y multiplicar y ser actores de violencia. Cuando nosotros multiplicamos una información, cuando nosotros compartimos una grabación, un video, una imagen que muestra violencia, estamos siendo actores de violencia también, porque eso altera el alma, porque eso afecta los sentimientos, eso aumenta el terror, eso aumenta la ira, eso aumenta el enojo. Nosotros deberíamos estar delante de Dios. Si a usted le llega cualquier tipo de información, póngala al escrutinio del Señor, llévela ante el Señor, póngale su causa, póngale su miedo, póngale su enojo, póngale su ira, pero no aumentemos, no aportemos a un caos colectivo, sino que de verdad, parémonos en la brecha. La gente no sabe a dónde va. La gente está sin Dios y sin ley. El desespero, la necesidad, el cansancio, el miedo, el dolor de la ofensa es lo que está orientando a las personas, pero ¿qué nos orienta a nosotros? ¿Dónde nos vamos a poner? Y cada emoción, sentimiento, idea que llegue a nuestra cabeza, pongámosla ante el altar del Señor. Y con humildad pidámosle que nos dirija, con humildad pidámosle que nos dé la oración efectiva, con humildad pidámosle también que proteja a los nuestros, que proteja a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, que Dios preserve la vida de las personas para que tengan la oportunidad de conocerle, que Dios intervenga en cada corazón, porque el milagro ocurre en cada corazón, pero eh, le digo a la iglesia del Señor, si ese milagro no está ocurriendo en nosotros, si ese milagro no está pasando ahora mismo en nuestro corazón, si nuestro corazón está lleno de miedo, de ira, de enojo, de inconformismo, y no haya la paz que sobrepasa el entendimiento, y no haya la esperanza y la confianza en el Señor, ¿qué esperanza le queda al mundo? Si la iglesia, que está llamada a ser luz, está también presa de la angustia y del enojo y de la ira, ¿qué esperanza le queda al mundo? Parémonos hoy en la brecha. Dejemos que el Espíritu Santo nos ciña
Para eso hay que arrepentirnos de nuestros pecados, para eso hay que orar, para eso hay que volver el rostro al Señor, para eso hay que clamarle. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Hoy yo les invito en el nombre del Señor que levantemos ayuno, oración y clamor delante del Señor. Ayune, tal vez usted no tenga una necesidad de la misma manera como otros, pero como le decía Mardoqueo a Esther, Esther, no creas que por estar en el palacio del rey el mal no te va a llegar. Y eso es cierto. Puede que nosotros estemos en el palacio del rey y tengamos mucha seguridad en muros, en rejas y en puertas, pero es que nadie se salva en situaciones contundentes. Yo les invito a que ayunemos, por lo menos hoy. Mañana cada uno mirará, pero por lo menos hoy unámonos en oración, en ayuno. Esa es la postura que debemos asumir. Ese es el lugar que nos compete hoy. Guardémonos en la casa, no salgamos a lo que no sea necesario, estrictamente necesario. Seamos prudentes, seamos sensatos, seamos precavidos, pero clamemos hoy al Señor. Hay días en que hay que simplemente estar de rodillas. Hoy, en vez de tantas cosas, de prestarle atención, de cargar el corazón horas delante de las pantallas viendo noticias, invirtamos ese tiempo en clamar que Dios intervenga, que Dios tenga misericordia de nuestras ciudades, de nuestros países. En unos es la violencia, en otros es la multiplicación del virus, la incapacidad de los estados y los gobiernos para cuidar a sus pueblos, lo que sea. Les invito hoy, les convoco para que ayunemos, oremos y clamemos conforme la Biblia nos demande. Pongamos delante de Dios este día. Yo te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que intervengas en nuestros corazones primero, que intervengas en el corazón y en la mente de la iglesia. ¿Cómo podemos pedir? Eso sería un poco cínico y un poco hipócrita, que nosotros demandemos que intervengas en el corazón de los otros cuando nuestro corazón está lleno de ira, de enojo, de resentimiento, cuando nuestro corazón, Señor, está lleno de violencia también, cuando nuestro corazón está lleno de insensatez y necedad. Hoy te pido perdón por nosotros, por la iglesia, por su hipocresía, Señor. Hoy te pido perdón por nuestra hipocresía, por nuestra doble vida, por el doble ánimo, Señor, porque nos rasgamos las vestiduras, Señor, ante tantas injusticias que vemos. Pero nosotros, ¿cómo actuamos delante de ti? ¿Con qué justicia actuamos delante de ti? Señores, sino pensar en, en cómo nos rasgamos las vestiduras, en que hay que cuidarnos del virus y por eso no vamos a la iglesia. Pero si estamos dispuestos a poner en riesgo a nuestra familia en otros escenarios donde no hay control, Señor. Perdónanos como iglesia, por favor. Perdona la mediocridad de nuestra fe. Perdona, Señor, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque no hemos actuado con humildad. Perdona nuestra insensibilidad y el sentarnos en una silla de juicio, el sentarnos, Señor, en una silla a señalar quiénes son los malos, quiénes son los perversos. Pero ¿dónde estamos nosotros? Perdónanos por mirar la paja en el ojo de nuestro prójimo y no ver, Señor, la viga que tenemos en el nuestro. Perdónanos como iglesia, despiértanos y permítenos ser ceñidos de tu Espíritu Santo hoy para asumir, Dios mío, el lugar que nos corresponde. ¿Quién se parará en esa brecha? ¿Quién se pondrá entre el Dios Todopoderoso y un pueblo que clama, que gime, que está esclavo, que está dolido, que está cansado, que está hambriento, que está agotado, que está presionado? Porque pueblo no solo son los que se manifiestan, pueblo también son los que por obligación tienen que defender instituciones. Todos somos seres humanos, todos tenemos familia, necesidades, limitaciones, dolores, angustias y miedos. Tiene miedo el que manifiesta como tiene miedo el que tiene que detener la manifestación. Señor, y yo sé que tú miras
con misericordia. Y hoy te pedimos perdón como iglesia y te clamo, Señor, para que nos despiertes, para que nos ayudes a actuar con sensatez, prudencia, en temor santo y guiados por tu Espíritu Santo. Así como Pablo, Silas, los discípulos experimentaban y sabían cuándo el Espíritu Santo les prohibía o les impedía o les permitía y los impulsaba. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ciña hoy y nos permitas actuar con valentía. Y la valentía, el verdadero valiente, Señor, aprende a controlarse a sí mismo en tu presencia. Yo te pido, Señor, y hoy te entrego este día. Te presentamos nuestras vidas. No somos ni más, ni muchos, ni los mejores. Solo una manada pequeña, necesitada y hambrienta de ti. Hoy asumimos la responsabilidad como iglesia de clamarte, de esperar en ti. Cuida a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Cuida, Señor, a aquellos que también tienen que defender un trabajo, Señor. Cuida a los comerciantes, cuida a las mujeres, los que tienen que salir a la calle, y ayúdanos a nosotros a asumir con madurez y responsabilidad el papel que nos compete. Nosotros no podemos estar andando como locos, desesperados y angustiados, sino de rodillas, clamando, intercediendo, puestos en la brecha. Yo te suplico que confundas los planes del enemigo, Señor, que desarmes los corazones y que, Señor, esa humanidad, esa semejanza con la que tú nos creaste, surja, así como dice el himno nacional, que en medio de los surcos de dolores el bien germine. Y te pido que el bien germine en medio del dolor, en medio de la angustia, que el bien germine, Señor, y que todo esto nos lleve, Señor, a volver nuestro corazón a ti. Te entregamos este día y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.